Muy buenas noches, queridos hermanos, estudiantes de la Palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por poder continuar con nuestros estudios bíblicos de jueves por las noches. Ustedes saben que esta es una de las actividades que siempre apoya el ministerio de Lifehouse, de nuestra iglesia Lifehouse. Como les digo, le damos muchas gracias a Dios, aunque hoy es un jueves diferente. Realmente estamos grabando miércoles de noche este estudio porque mañana tenemos una actividad muy especial en nuestro auditorio y no lo tenemos disponible para el estudio. Debo primero decir que esto es solamente mañana, que la próxima semana volvemos a tener presencialidad y estudio en vivo desde el auditorio de Lifehouse. Mañana inicia el PLD y tenemos una reunión de todos los estudiantes del módulo de Comunidad 241 a las 7 de la noche y en cumplimiento de los distanciamientos que la época implica, entonces vamos a dedicar el auditorio a este fin. Continuamos nuestro estudio de esta manera. Este estudio está llegando a ustedes a través de las redes sociales, de la transmisión de la radio, el YouTube, el Facebook. Y si usted tiene alguna consulta, me la puede escribir ahí por el chatcito de siempre. Yo mañana, es decir, hoy jueves, mañana jueves, como usted quiera verlo, voy a estar atento a la transmisión y por ahí podemos estar recibiendo sus consultas y tratando de atender sus inquietudes. Recuerden que el propósito de este estudio es tener un espacio donde estudiemos la palabra de Dios con un poquito más de profundidad, con un poquito más de énfasis y que tengamos la oportunidad de recibir todo aquello que Dios quiere darnos a través de su palabra. Por supuesto que le agradecemos al Ministerio de Lifehouse, nuestra iglesia, por esta oportunidad. También le agradecemos a la radio, que es otro ministerio que nos permite llegar a ustedes a través de las ondas de 89.5, Life FM, y por supuesto lo que logramos transmitir a través de nuestras redes. Como procede y es nuestra práctica en todos los estudios bíblicos, iniciemos con una oración para que pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga a nosotros, nos utilice y nos prepare para el estudio bíblico. Oremos, mis queridos amigos. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad de este momento. Yo te ruego que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el deseo de conocer más de ti a través de la palabra. Gracias por esta oportunidad. Entendemos que no es nuestro intelecto, que no son nuestras fuerzas, no es nuestra inteligencia la que debe guiarnos en este momento. Es tu Santo Espíritu tomando nuestros corazones, convenciéndonos de la verdad, preparando nuestro entendimiento y nuestro corazón. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad. Cuida nuestra vida, cuida este momento, bendice la conexión, las cámaras, la grabación, la transmisión. Todo sea santificado y controlado por tu Espíritu Santo. Y a mis hermanos que nos acompañan a través de los medios digitales, donde ellos estén, que en este momento tus ángeles le guarden y que tu Espíritu Santo los llene y los cubra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, déjenme decirles que teníamos mucho tiempo en no hacer el estudio grabado. En la época de pandemia, en los primeros meses del año pasado, recuerdan, lo transmitíamos desde la cabina de la emisora. Ahí nos reuníamos y hacíamos la transmisión, el operario de la radio, mi hermano Eric, que siempre ha sido nuestro lector oficial. Por cierto, hoy no nos acompaña porque estamos grabando, ¿verdad? Don Eric nos ayuda en vivo. Y teníamos tiempo de no hacerlo de esta manera. Le damos gracias a Dios. Aquí una infidencia. Hoy estamos transmitiendo desde nuestra oficina. Esta es la oficina personal, la que Dios nos ha provisto para nosotros. Le damos gracias a Dios de que la convertimos hoy en un altar para estudiar la palabra de Dios. Donde tú estés, te amamos, te bendecimos y te invitamos a que nos acompañes en el estudio de esta noche. Por supuesto, quiero agradecerle a mi gran amigo Juan Carlos, a quien le toca apoyarme en todas estas. Y pobrecito Juan Carlos, corre y sube y baja, pero Dios te bendiga, Juanca, y que sigas dedicando ese talento que Dios te ha dado para la difusión del Evangelio. Qué hermoso privilegio que tienes. A través de tus manos pasa el mensaje de la palabra de Dios para que llegue a otros. Muy bien, mis hermanos, estamos entonces hoy jueves 11 de febrero y vamos con nuestro quinto estudio acerca de la doctrina bíblica sobre la palabra de Dios. Estudio bíblico de la doctrina bíblica de la palabra de Dios. Es el estudio quinto. Y lo que hoy vamos a estudiar es la inerrancia de la Biblia. Es decir, que nosotros entendemos que en la Biblia no encontramos error, es inerrante. Por cierto, mis hermanos, la inerrancia es una cualidad solamente de Dios y la Biblia es inerrante en el sentido que es palabra de Dios.
Y eso es algo que nosotros tenemos que tener por claro. Le damos gracias a Dios porque el atributo de la inerrancia que tiene su palabra viene del atributo de la inerrancia de Dios. La palabra de Dios es de Dios. ¿Se acuerdan que lo estudiábamos la semana anterior? Cuando no decíamos que la palabra de Dios es verdadera, no, decíamos que la palabra de Dios es verdad. No es en la parte del calificativo, no es el adjetivo, es el sustantivo. La palabra de Dios es verdad. Es algo más que ser verdadera. Y la palabra de Dios es inerrante, no tiene error en él. En la primera parte de nuestro estudio de esta noche vamos a revisar la base bíblica de la inerrancia. Es decir, vamos a revisar algunos pasajes de la misma palabra de Dios que nos indican y que nos permiten afirmar la inerrancia. Voy a ser franco en esto, mis hermanos, porque yo puedo decir que la Biblia es inerrante, porque la Biblia dice que es inerrante. La misma Biblia declara su inerrancia. Y permítanme leer algunos pasajes donde confirmamos este concepto bíblico de la inerrancia. El primero de ellos es Tito, capítulo 1, verso 2, por favor. Acompáñeme en la lectura de Tito, capítulo 1, verso 2. Dice de la siguiente manera: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Déjame decírtelo así, mi querido amigo. Hay una declaración fundamental, central, un axioma cuando leemos este versículo. El axioma dice: Dios que no miente. Ustedes saben que hay un versículo muy bonito, no está en nuestro bosquejo de esta noche, pero lo estudiamos cuando revisábamos Cristología el año pasado. Y dice el profeta que en Jesús dice que nunca se halló maldad en su boca. Mi Señor Jesús nunca dijo una sola palabra que no fuera veraz, que no fuera correcta, que no fuera justa. No hubo un mal tono. Hubo perfección en toda palabra que salía del Señor Jesús. Pues déjame decirte, mi querido amigo, que la Biblia como palabra de Dios es tan inerrante como eso. Y por eso aquí dice el verso de Tito, dice: Dios no miente. Anota por ahí en tu cuaderno: Dios no miente. Todo lo que ha dicho Dios es real y se cumplirá. Puedo confiar absolutamente. Y el versículo de Tito que acabamos de leer relaciona nuestra doctrina de la inerrancia de la Biblia con algo muy importante, que es nuestra esperanza de la vida eterna. Yo creo en la vida eterna, creo en la promesa de Dios, porque creo que es verdad lo que Él dijo. La inerrancia es fundamental. Ya vamos a ver al final de nuestro estudio los problemas que tienen las personas que no creen en la inerrancia de la Biblia. Es decir, que consideran que la Biblia es un texto con errores. Ya vamos a hablar de eso al final de nuestro estudio. Permítame acompañarnos también en el capítulo 6 de Hebreos y el versículo 18. Recuerden que estamos revisando versículos que nos permiten justificar o declarar la doctrina de la inerrancia. La misma Biblia declara para ella su inerrancia. Hebreos capítulo 6, verso 18. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Hebreos capítulo 6, verso 18. Lo que aquí nos está diciendo es que hay dos realidades del Señor, dos realidades fundamentales que son inmutables. Una de ellas es que Dios no va a mentir nunca. Dios no miente. Todo lo que Dios dice es real. Su palabra es real y verdadera. Salmo capítulo 12 y verso 6. Me encanta, por cierto. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Repito, las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Es como si hubiese una pureza absoluta.
Cuando estamos hablando de la inerrancia, saben mis hermanos, me cuesta encontrar algún otro concepto que alcance la pureza, lo absoluto de la inerrancia. Nosotros en la palabra de Dios no encontramos ningún error. Todo lo demás que encontramos, que vemos en la naturaleza, que está en nuestro contexto, nosotros mismos, aún nuestra fe, aún el amor por nuestros cónyuges, por los hijos, el cuidado de la salud, aún las cosas más sagradas para nosotros los hombres, que se mantienen en nuestra naturaleza, tienen error y tienen defecto. No Dios. Dios que no miente, habló y su palabra mantiene ese atributo que es inmutable y que no miente. Proverbios capítulo 30 y verso 5, por favor, mis hermanos. Toda palabra de Dios, toda la palabra de Dios es digna de crédito. Permíteme leerlo otra vez y dice así: toda la palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Es decir, que tan confiable es el crédito de la palabra de Dios como la protección que nosotros recibimos, como sus hijos. Permítame ahondar un poco en eso, porque la inerrancia de la Biblia, cuando avancemos en el estudio, se relaciona con otras doctrinas fundamentales. Es más, la inerrancia de la Biblia se relaciona con todas las doctrinas fundamentales. Si yo no creo en la inerrancia de la Biblia, ¿por qué voy a creer en la protección de Dios? Cuando tú te sientes protegido por Dios, hay una evidencia que el Espíritu Santo pone en tu corazón de que tú estás, que confirma la confianza en la palabra de Dios. Si yo me siento protegido, si yo me siento provisto por Dios, hay una evidencia de la Biblia, entonces, del Espíritu Santo en mí, que evidencia la inerrancia de la Biblia. Mateo 24:35, que es una referencia especial porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en su ministerio terrenal. Mateo 24:35 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y ese es otro de los alcances de la inerrancia de la Biblia y de su inmutabilidad, que es que su vigencia no se pierde. Los pensamientos humanos prescriben. Los conocimientos, las cosas que creemos firmemente prescriben, pero la palabra de Dios no, es igual de vigente hoy que por toda la eternidad. Por eso aquí te hago un paréntesis, me parece que lo expliqué en el estudio la semana anterior, porque la validez de la palabra de Dios, del canon de la palabra de Dios, de esa colección de libros inspirados por el Espíritu Santo, escritos por hombres que forman la palabra de Dios, esa vigencia no va a terminar nunca. Yo creo que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, cuando ya este mundo haya pasado con todas sus consideraciones y todas sus temporalidades, cuando estemos en lo eterno, mis hermanos, tú y yo vamos a seguir estudiando la Biblia. Vamos a seguir gozándonos en la revelación de Dios. Dice, nunca pasará, nunca pasará. La Biblia nunca pasará. Si tú no has tenido con la palabra de Dios una relación cercana, vigente, que impresione tu vida, hay tiempo, mi hermano. Si crees en Jesús, crees en su palabra y esta no pasará. Un último versículo que también relaciona la inerrancia de la Biblia con doctrinas fundamentales de nuestra fe evangélica. Dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Nuevamente, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Perdón, cambié el artículo. Es santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y aquí también, mis hermanos, tenemos que relacionar la inerrancia de la Biblia, esa palabra absolutamente confiable que tienes tú en tus manos, disponible para ti, tiene que ver con tu santificación. Acuérdense en que la verdad es Jesucristo, la verdad es su palabra y la verdad es lo que te santifica. No pienses equivocado, cree en la palabra de Dios de una manera absoluta. Saben que en lo que enseña la palabra de Dios podemos ser dogmáticos. Podemos ser dogmáticos. En lo que Dios dice es un así es. Yo les he compartido muchas veces que he tenido la bendición de pertenecer a la iglesia durante toda mi vida.
Y hay una palabra que usamos mucho los cristianos y nos gusta decir amén. Y me explicaron desde niño que cuando los cristianos decimos amén, significa así sea. Pero con Dios no hay así sea, eso es mi posición humana. Con Dios hay así es, un es permanente, porque la palabra de Dios permanece vigente siempre y tiene que ver con mi santificación, tiene que ver con mi refugio. Por eso defender la inerrancia de la palabra de Dios es absoluto. Es un absoluto de la palabra de Dios. Permítanme compartir una definición de inerrancia para que estemos bien ubicados en el concepto doctrinal de la inerrancia. Tenemos que construir correctamente el concepto de lo que es inerrante, de cómo la Biblia es inerrante. Escuchen esta definición. La inerrancia de la Biblia significa que en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. Cuando Dios comunicó su mensaje a aquellos santos hombres que tuvieron el privilegio de ser escogidos para dar el mensaje a través del escrito, a través de la palabra escrita. ¿Recuerdan cuando hablamos de los discursos de Dios? El primer estudio y que finalmente nos concentramos en el discurso escrito, que es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando estudiamos eso, vimos que esos hombres actuaron impresionados por el Espíritu Santo y escribieron un mensaje. Ese mensaje, aquel escrito de los apóstoles, de cada uno de los hombres de Dios que fueron escogidos para escribirlos, eso no tenía un error. Los cristianos defendemos y creemos firmemente que aquel escrito que fue transcrito por el autor del libro, inspirado por el Espíritu Santo, no tiene error. No hay nada en ese relato, en ese texto, que sea contrario a la verdad. No hay mentira ni hay error. Usted y yo podemos afirmar que la palabra de Dios es perfecta en todos sus extremos. Eso es imponente, es importante. La palabra de Dios es perfecta en todos sus extremos, desde el principio hasta el final. Qué bonito, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos hace ver la perfección del texto bíblico, aun cuando está hablando de los grandes errores de sus personajes. Nos habla de la perfección del texto bíblico a pesar del lenguaje que utilizaron algunos de ellos. Ustedes saben, y aquí debo hacer una confesión, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos tendemos a enfocar en aquellos pasajes que son los más nobles. Ustedes saben que en la Biblia, a veces los textos en la palabra de Dios, los tratamos como si fueran las redes sociales y hay cosas muy populares y otras que no vemos nunca. Hay versículos que son extraordinarios. Todos recordamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos recordamos el Salmo 23. En los Salmos hay pasajes absolutamente elocuentes, joyas que nos llenan el corazón. Pero ese carácter de perfección y de inerrancia de la Biblia no solo lo tienen esos textos cumbre, lo tiene todo el relato bíblico, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis en su último capítulo 22. Todo el relato bíblico, los 66 libros tienen la misma condición de inerrancia. Y aquí voy a tener que enfatizar que la inerrancia de la palabra de Dios se da a pesar de ciertas cosas. Y permítanme utilizar 3 a pesares que no afectan la inerrancia, que a pesar de eso la Biblia sigue siendo inerrante. Repito, mis hermanos, porque no quiero llamarles a confusión. Estos a pesares no son cuestionamientos a la inerrancia de la palabra de Dios. Estos a pesares más bien confirma la inerrancia de la palabra de Dios. Déjame compartir el primero, por favor. La inerrancia de la Biblia es, a pesar de hablar el lenguaje ordinario, Él habla de todos los días. Cuando usted lee la palabra de Dios, hay un lenguaje humano ahí. Hay palabras humanas que Dios usa para transmitirnos su mensaje perfecto y sin error. A pesar de tener que utilizar palabras humanas, palabras del día a día, nuestros costarriqueñismos.
Me gusta pensar cómo hubiera sido la palabra de Dios si hubiese sido escrito en nuestro costarriqueñismo. Yo me imagino a Jesús diciéndole a sus discípulos: de ahí, muchachos, ¿cómo están? A pesar de tener que usar un lenguaje humano que entendemos que es limitado e imperfecto, a pesar de ese lenguaje, el mensaje que viene en el texto es perfecto. Comunico la idea, mis queridos hermanos. Me gustaría tenerles aquí alrededor para poder preguntarles el otro jueves si Dios nos da vida. Pero me gustaría interpretar de alguna manera eso. A pesar de que usamos lenguaje humano, el mensaje es así. Porque, a ver, mis hermanos, en el mensaje del Señor no utilizamos solamente lo que la semántica y el proceso de comunicación nos dice. No, no es solo eso. Hay un canal, hay un control, hay un entubado del mensaje que se le llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia a pesar de que se utilice el lenguaje ordinario humano de todos los días de nosotros. Así es la Biblia. Usa lenguaje humano, pero es inerrante y no hay error a pesar de usar un lenguaje con errores. Permítame ir al segundo a pesar. Dice, la Biblia es inerrante a pesar de incluir citas libres o aproximadas. Es decir, a pesar de que encontremos datos numéricos o situacionales que podríamos percibir como inexactos. Imagínense al apóstol viendo a la multitud que estaba escuchando a Jesús y había como 3,000 personas. Es una referencia, sin contar hombres y mujeres. Sí, había como eso escribe. A pesar de esa inexactitud o esa libertad en citar, la palabra de Dios sigue siendo inerrante, porque el mensaje que Dios envía a través de ese texto es perfecto e inerrante, a pesar de que se utilicen citas aproximadas o valores aproximados. Permítanme utilizar el tercer a pesar. La Biblia es inerrante a pesar de utilizar algunas construcciones gramaticales fuera de lo aceptado o nada comunes. Es una cosa interesante saber que en el relato bíblico, en algunos libros, por ejemplo, en los libros poéticos o los libros sapienciales, estoy hablando de Job, de Salmos, de Proverbios, aún de Eclesiastés, de Cantar de los Cantares, se utilizan algunas figuras, ilustraciones, figuras literarias, con alguna libertad que tiene el autor al hacerlo. Y a pesar de que podrían no cumplir con lo que se espera de la formalidad gramatical, la Biblia sigue siendo inerrante. Repito, mis hermanos, la Biblia es inerrante, infalible, sin error, a pesar de hablar el lenguaje ordinario humano. Aún así es inerrante. A pesar de incluir citas libres o aproximadas. Y a pesar de utilizar algunas construcciones gramaticales fuera de lo aceptado. Y con esto cierro el primer concepto de la inerrancia. La inerrancia, lo dice la Biblia, leímos versículos acerca de cómo la Biblia se declara a sí mismo inerrante, sin error y sin mentira. Y también reconocemos que esa inerrancia es a pesar de esas cosas, de usar el lenguaje humano, de usar citas libres o aproximadas y de algunas construcciones gramaticales fuera de lo aceptado o de lo formal. Ahora déjame pasar a una segunda parte en nuestro estudio acerca de la inerrancia. Déjame ver cómo voy con el tiempo, mis hermanos. Vamos bien, vamos bien. La segunda parte de nuestro estudio de hoy tiene que ver con una consideración que debemos compartir y entender. Y es si la Biblia es infalible o inerrante. Es decir, si son las cuestiones de fe y práctica y o el mensaje general de la Biblia. Yo sé que eso es algo complicado, que
que lo estoy diciendo de esta manera, pero permítame abrirlo de alguna manera para ver cómo entendemos esto de la inefabilidad y la inerrancia. Repito, mis hermanos, ¿la Biblia es infalible o inerrante? En el fondo, esta pregunta tiene que ver con si la Biblia tiene valor o aplicación solo para las cuestiones de fe y práctica, o todo su texto, todo su relato, incluyendo los datos históricos o los datos científicos que aparecen en la Biblia, son parte del mensaje perfecto de Dios. Primero déjame utilizar un versículo que es maravilloso y que nos indica cómo tenemos que comportarnos en esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 15 al 16, mis queridos hermanos. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Parece ser que esto es un propósito primordial de la Biblia. Le vamos a llamar así, el propósito principal o el propósito primordial. Es que tú conozcas lo necesario para la salvación. Por eso Dios nos dejó el canon, como un primer propósito. Por cierto, no el único. Porque el mismo versículo establece un segundo propósito. Dice, es que toda la escritura es inspirada por Dios. Allá habla de toda, mis hermanos, toda es toda. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para reprender y para instruir en la justicia. Muy bien, mis hermanos. Entonces aquí se establece una dualidad del propósito bíblico. El primero es que tú conozcas lo que se requiere saber para alcanzar la salvación por la fe en la gracia de Jesús. Es a través de la palabra de Dios. Estrictamente hablando, mis queridos amigos y mis queridas amigas y hermanos y hermanas, si no conocemos lo básico de la palabra de Dios, no podríamos alcanzar salvación. Necesitamos un conocimiento de la revelación. Pero también, mis queridos hermanos, ese conocimiento va más allá. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura te es útil, toda. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Se acuerdan que en los estudios anteriores les dije? Sí, no se hagan, hermanos. Hay que estudiar todos los libros de la Biblia, porque todos son útiles. Y no solo son útiles, el propósito principal es la salvación, pero el segundo propósito es nuestra guía. Y entonces, déjame decirte algo. La misma Biblia valida en el Nuevo Testamento detalles históricos y científicos que alguien podría decir que no tienen que ver con el corazón de la fe. Repito, en el Nuevo Testamento se validan detalles históricos y científicos del relato bíblico. Déjame mostrarte algunos. Vamos a Mateo capítulo 12, los versos 3 y 4, por favor. Él le contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo los sacerdotes. Esto es Jesús hablando, mis queridos hermanos. Y Jesús cuenta un relato histórico, una circunstancia de la historia de David. Y ahí dice, David andaba con hambre, ustedes no sabían qué fue lo que hicieron cuando tenían hambre. Se metieron y comieron pan. Y alguien podría decir, esto es un detalle que no es del corazón de la fe. Pero el apóstol dice que toda la escritura es útil. Entonces estos detalles, mis queridos hermanos, del relato inerrante de la Biblia, aunque sean circunstanciales, aunque sean históricos, son detalles que tienen que ver con la verdad que Dios quiere que yo conozca. Entonces yo debo leer ese pasaje con cuidado para ver esos detalles. Permíteme compartir contigo otro versículo. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Ah, sí, mi querido hermano, es que no hay detalle que sea insignificante en el relato de la palabra de Dios. No hay detalle que sea inerrante. El detalle es perfecto. 3 días estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Es un detalle, uno dice, es un detalle histórico de Jonás. No, es un detalle que ministra mi vida también. Porque toda la escritura, incluyendo los detalles históricos y científicos, los detalles circunstanciales de cada historia, todos los detalles bendicen tu vida. Y eso es importante que lo conozcamos. Déjame leer algo más. Lucas 4, 27.
Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Una linda historia de la curación de Naamán. 7 veces sumergido en el río Jordán. Un detalle histórico. Sí, pero esos detalles de historia en la Biblia también son inspirados por Dios y están dentro del concepto de la inerrancia de la palabra de Dios. Romanos 4:19, para seguir hablando de temas relacionados con la inerrancia, la revelación, la inmutabilidad, la validez de la palabra de Dios en todo su texto, en todos los detallitos de la palabra de Dios. No solo en lo que tenga que ver con doctrina de salvación. Hebreos 7:1-2, el sacerdocio de Melquisedec. Lucas 4:27, Romanos 4:19, tengo ahorita aquí. Perdonen, mis hermanos. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Perdona, Juanca, te pedí un versículo que no iba así. Romanos 4:19. Aquí está hablando también de otro detalle histórico de Abraham. 100 años. Ven qué interesante, es un detalle histórico y no es exactamente preciso. Dice, tenía unos 100 años. Aquel ducto del Espíritu Santo que protege el mensaje es absolutamente inerrante. No hay error en ese texto. Abraham tenía como unos 100 años. Ese detalle histórico también, ese detalle casual, ese detalle que no es preciso, ese lenguaje humano que tiene limitaciones, no es limitante para la inerrancia de la Biblia, no cuestiona la inerrancia de la Biblia. Ahora sí, permítame leer Hebreos capítulo 7, los versículos 1 y 2. El sacerdocio de Melquisedec. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia, además rey de Salem, esto es rey de paz. Y si fuera un estudio bíblico de la exégesis de este pasaje Hebreos 7, hablaríamos de la vigencia de nuestras ofrendas y diezmos al Señor, y del respeto y de la relación de la figura de Jesucristo con este prototipo, etcétera, etcétera. Pero lo que estoy hablando aquí, mis hermanos, el día de hoy es de la validez, de la inerrancia de todo el texto, incluyendo los detalles pequeños del relato histórico de Abraham. Venía de una batalla. Seguramente venía alegre por el triunfo, había liberado a Lot, etcétera, etcétera. Pero entonces esos detalles también ministran tu vida. La Biblia es inerrante y completa en todo su espectro de aplicación y de relato. Una cita de nuestro estudio teológico. Los pasajes anteriores indican que los escritores del Nuevo Testamento estuvieron dispuestos, ellos, los apóstoles, estaban dispuestos a descansar en la veracidad de cualquier parte de las narraciones históricas del Antiguo Testamento. Lo daban todo por verdad. Y permíteme enfatizar lo que ya leía en 2 de Timoteo 3. El propósito principal de la Biblia, es la siguiente frase de nuestro estudio, el propósito principal de la Biblia es enseñarnos asuntos de fe y práctica. Pero en el propósito final de la Biblia, algo más que el propósito en el propósito final de la Biblia, se incluyen también detalles de la historia y de la ciencia. Ok, todo es parte. Hay un propósito principal o primordial, que es conozcas la verdad de la salvación a través de Jesucristo, que fundamenta tu fe, la gracia de la salvación, el mensaje que te lleve a ser salvo, a ser hecho hijo de Dios a través de la gracia de Jesucristo. Pero todo lo demás es propósito, porque en todos esos otros detalles que son inerrantes, que son perfectos, en los que no hay error ni mentira, también hay palabras que ministran tu vida, y esa es la actitud que debo tener yo ante la palabra de Dios. Por supuesto que yo tengo que hacer algún ejercicio para hablar de la inerrancia de los escritos originales y de lo que nos ha llegado a nosotros. Ya vamos a una tercera parte.
Permíteme ir acomodando el mapa mental de nuestro estudio de hoy. Primero hablamos de la inerrancia en su base bíblica y cómo el lenguaje y las formas gramaticales y las citas casuales no quitan inerrancia. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que la Biblia es inerrante en toda su amplitud, no solo en lo que tiene que ver como fe y práctica, sino en todos sus detalles, porque si bien esto tiene que ver con la salvación, lo de fe y práctica, lo segundo tiene que ver cómo la Biblia ministra mi vida en sus aspectos regulares. Y ahora viene un tercer tema, mis hermanos, acerca de cómo nos llegó aquel mensaje perfecto de los escritos originales a nosotros. Y déjame darte dos datos acerca de esto. En el 99% de las palabras de la Biblia, aquí qué interesante, usted agarra la Biblia y le cuenta todas sus palabras, en el 99% de las palabras de la Biblia sabemos con certeza lo que decían los manuscritos originales. Ha habido un estudio profundo de los eruditos de la palabra de Dios durante siglos. Estaba leyendo hoy mientras preparaba esto, que ya Calvino en el año 1500 y algo, ya Calvino estaba trabajando con la erudición de los textos difíciles. Y los grandes padres de la iglesia, San Agustín y otros, dedicaron su vida a estudiar con profundidad la palabra. Ese mensaje Dios lo preservó, claro, lo preservó a través del estudio de aquellos hombres que dedicaron su vida a buscar aquello y a perfeccionar el relato de la palabra que nos llega a nosotros. En el 99% de lo que la Biblia dice, hay certeza absoluta de lo que esa palabra, de cómo esa palabra estaba en el escrito original que escribió el apóstol o el profeta. Reconocemos, mis hermanos, que en el pequeño porcentaje de casos donde hay una incertidumbre significativa en cuanto a lo que decía el texto original, el sentido de la oración y el contexto lo aclaran. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que si tú profundizas en el estudio del texto original, vas a darte cuenta que Dios preservó el mensaje. Hay algunos que no nos llamó Dios a estudiar las lenguas, que no leemos hebreo, ni griego, ni arameo, que no es eso, que apenas tenemos algunos principios, que realmente utilizamos los que otros han estudiado. Pero los grandes eruditos de la Biblia, las personas que han dedicado su vida, yo pienso que guiados y llenos por el Espíritu Santo, al estudio de los originales, han visto que Dios preservó el mensaje. Hay técnicas de estudio de los manuscritos originales y de cómo ellos se han preservado a lo largo del tiempo que nos permiten confiar en eso. Debo ir terminando mi estudio de esta noche, mis hermanos, y me hacen falta aquí mi gente alrededor. Que dicha que solo hoy, mis hermanos, que ya el otro jueves, si Dios nos da vida, nos vemos presencial. Pero déjame decirte algunos de los problemas al negar la inerrancia de la palabra de Dios. Hay problemas para aquellos que no creen en el mensaje perfecto y sin error de la palabra de Dios. Y permíteme revisarlos rápidamente, mis hermanos. El primero es un problema moral. Si la Biblia no es inerrante, quiere decir que Dios mintió. Seguramente mintió en cosas que no eran muy grandes, o sea, en cosas menores. Pero si Dios mintió en cosas menores, si Dios permitió que en su palabra hubiera errores menores, yo podría hacer lo mismo. Yo podría tomar una actitud ética de si Dios se equivocó o mintió, yo también puedo. Y eso no es un acto pecaminoso, porque si Dios lo hace, eso me autoriza a mí hacerlo. Por eso es un punto ético en el que decimos que no podemos, mis queridos hermanos, dudar de la inerrancia. No hay error porque en Dios no hay error. Y por eso Él me pide a mí que yo luche contra el pecado. Es el principio ético, hay un principio ético, moral, en si yo reconozco, si yo no reconozco la inerrancia. Hay un primer problema para el que no cree en la inerrancia. Segundo problema, ¿cómo podríamos confiar en Dios y en lo que Él dice si su Biblia no es perfecta? Si yo creo que la palabra de Dios tiene errores, si yo creo que no es perfecta, si yo creo que no es inerrante, ¿cómo puedo confiar en lo que Él dice?
Y eso es un gran problema para la fe cristiana. Saben, mis hermanos, porque uno de los fundamentos, uno de los baluartes de nuestra fe es que la Biblia no tiene errores. Gracias Dios, porque la Biblia no tiene errores. Gracias. Gracias porque tú nos diste un mensaje perfecto y que puedo creer en lo que tú dices. Tú no mientes y lo que me has dicho es especial. Tercer problema, si negamos la inerrancia de la Biblia. Convertimos nuestra mente humana en una norma más alta de veracidad que la misma palabra de Dios. Es decir, mi amado hermano, si tú encuentras error en la palabra de Dios, quiere decir que lo comparaste o lo evaluaste desde una norma más alta. Tu intelectualidad, tu estudio, tu inteligencia. ¿Podríamos aspirar a estar en una posición superior a la que Dios le da a su palabra? Eso sería un verdadero problema, porque me estoy poniendo yo en un plano superior a la revelación de Dios. Y el último, los problemas de negar la inerrancia del Señor, de la palabra del Señor. La Biblia estaría errada en algunos detalles menores, y eso implica que puede estar errada en las grandes doctrinas. Si yo encuentro error en la palabra de Dios, en detalles menores, cosas que diríamos que son detalles históricos o circunstanciales, pero no habrá error en las grandes doctrinas, en las doctrinas que son el fundamento de la fe cristiana, en las doctrinas que han transformado vidas. Una manera, mis hermanos, de defender la palabra de Dios, de hacer la apología de la palabra de Dios, es demostrar que este libro, ese canon que Dios nos dejó, ese mensaje, ha transformado las vidas de millones. Que a través del mensaje que la palabra establece, han sido ministradas familias. Ha habido pueblos y naciones que enderezan su camino gracias a la verdad de la palabra. La palabra da testimonio de que en ella no hay error. Yo creo en la Biblia y que no hay ningún error en ella. Yo soy un defensor y usted, mi hermano, y yo debemos ser defensores de la inerrancia de la Biblia. Permítame terminar este estudio acerca de la inerrancia de la Biblia leyendo un hermoso salmo que nos habla de esto. Salmo capítulo 19, versos del 7 al 11. Un testimonio del salmista acerca de lo maravilloso que es la palabra de Dios. Acompáñame en la lectura, mi querido hermano. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destina del panal. Pues por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Gracias, mi querido hermano, mi querida hermana, por acompañarnos en este estudio sobre la inerrancia de la palabra de Dios. Dios no miente, su palabra tampoco. Toda la escritura es útil. Primero nos enseña la salvación, pero también ministra nuestras vidas. Hacemos bien en defender la palabra de Dios, pero sobre todo hacemos bien en obedecer la palabra de Dios. Es perfecta, es el testimonio perfecto de Jesús. A pesar del lenguaje humano, a pesar de los accidentes de los personajes, a pesar de que utilizó hombres imperfectos para transcribir el mensaje, el Espíritu Santo de Dios se encargó de englobar todo eso y darnos un mensaje perfecto, sin error, sin mentira, a través de la palabra de Dios. Qué rico es la palabra de Dios. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos en el estudio de este jueves de noche que estamos grabando miércoles de noche. Dios bendiga tu vida y aprovecha la bendición que es tener una palabra perfecta a tu alcance. Cuando hablas la palabra de Dios, ábrela con la certeza de que ahí no hay un solo error y que todo lo que está ahí, como dice el apóstol, es útil para ti,
primero para la salvación, pero también para corregirte, para enseñarte, para guiarte, para orientar tu vida. Un mejor hijo de Dios sale después de que se ha enfocado en la palabra del Señor. Te doy gracias y te bendigo por habernos acompañado. Por supuesto que cerremos nuestro estudio con una oración para pedir que el Espíritu Santo de Dios venga y selle la inerrancia de la palabra de Dios en nuestra mente. Oremos, mi querido hermano. Te damos gracias, Dios, por este rico tiempo que nos diste. Sentimos tu Espíritu Santo afirmando en nosotros el valor y la perfección del mensaje que nos das en tu palabra. Ayúdanos a vivir más en la palabra, a ser más conscientes de que es un mensaje perfecto, dirigido para nosotros. Bendice a cada hermano que nos acompaña hoy por las redes, que nos ve por YouTube, que nos ve por Facebook, a los que nos escuchan por la radio, a todos ellos bendícelos, Señor, y que tu Espíritu Santo les ponga el deseo de conocerte más a través de esa palabra perfecta que tenemos. Déjanos seguir hablando de ti y de tu palabra. Ven pronto por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi querido hermano. Le bendecimos. Le invitamos a seguir en nuestros estudios bíblicos de todos los jueves en la noche. Dios le bendiga y si Dios nos da vida, nos vemos pronto para seguir estudiando la palabra del Señor. Dios es bueno.